No conviene. Ya. Las indicaciones, vamos a hablar todo lo que es anatomía y vamos a hablar lo que son las hemorragias y lo que dice el sílabo, ¿no? Estas son las indicaciones: isquemia, tumores, abscesos, infecciones, traumatismo, ¿no? Hidrocefalia. No se olviden, doctores, de que para cuando examinamos el cerebro usamos dos métodos preferentemente, la tomografía y la resonancia magnética. Y la resonancia magnética tiene sus contraindicaciones. Y eso lo tienen que saber ustedes. No se tiene que utilizar en pacientes que tienen prótesis oculares metálicos o ortológicos. No tiene que utilizarse en pacientes que tienen marcapaso cardíaco. No tiene que utilizarse en pacientes que tienen grapas metálicas. Todo aquello que sea metálico no se utiliza en resonancia magnética. El primer trimestre de embarazo no se utiliza resonancia magnética. Pregunta del examen. ¿Primer trimestre de embarazo utiliza resonancia magnética? No. Claustrofobia. Hay personas, como la resonancia magnética dura buen tiempo, el paciente, la persona es pues claustrofóbica y no va a querer someterse a un procedimiento que dura. No es como la resonancia que te dura segundos. Perdón, la tomografía segundos, la resonancia te dura más. Muy bien. Todo eso ustedes lo saben, lo entienden, ya lo conocen, que son todas las cubiertas del cerebro, ¿no? La pía madre, la dura madre, la aracnoides. Solamente para recordarles eso, cubiertas del encéfalo, pía madre, aracnoides, los ventrículos, ya saben que va por donde corren los líquidos, ¿no? La fosa posterior, el cerebelo, el tronco del encéfalo y la vascularización. Esto seguro que os va a preguntar. El famoso polígono de Willis, no se olviden. La arteria vertebral, el cerebral posterior, la comunicante posterior, ¿no? Aquí está la carótida y sale la cerebral media y la cerebral anterior. No se olviden, la comunicante anterior está entre las dos cerebrales anteriores. Y esta de acá, la arteria coroidea anterior, que sale, que va a los núcleos basales. Y esta de acá, nuestra arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque cuando hay hemorragias de tipo hipertensivo, es que generalmente se presentan los núcleos de la base y es este vasito el más comprometido. Existen también hemorragias. Cuando digamos hemorragias, vamos a hablar de eso. A ese recorrido que tiene, ¿no? De los vasos. Y la circulación. Por favor, la circulación es importante. Ya saben ustedes que se producen los plexos coroideos. Toda esta parte que está en los ventrículos laterales está rodeada de ¿qué se llama? Epéndimo, ¿sí? Todo es epéndimo, ¿no? Todo es epéndimo, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo circula en un circuito cerrado. Eso hay que saber, nuestra anatomía. Esto ya lo conocen ustedes, van a hacer en sus prácticas. Vamos a avanzar porque no vamos a tener tiempo ya. Muy bien. La tomografía, me olvidaba acá, cuando pedimos tomografía siempre pedimos dos ventanas. Ventana ósea y ventana parenquimal, no se olviden. Ventana ósea y ventana parenquimal. Y tenemos toda nuestra anatomía, ¿no? Lóbulo frontal, aquí tengo los cuerpos mamilares, mi arteria cerebral posterior, mi arteria cerebral media, mi arteria cerebral anterior, aquí se encuentra mi arteria cerebral anterior, no se olvide la arteria cerebral media, mi sistema cuadrigeminal, más abajito mi cuarto ventrículo, el sistema interpedincular, ¿no? Ventrículo lateral, tercer ventrículo, al costadito que tengo, los tálamos, no se olviden, tercer ventrículo, al costadito los tálamos,
¿no? Aquí tengo la cápsula externa, la cápsula interna, brazo anterior, rodilla, brazo posterior, la cabeza del núcleo caudado, aquí tengo el cuerpo calloso, ¿no? La rodilla, la parte posterior tengo el esplenio, mi lóbulo frontal, mi lóbulo temporal, mis lóbulos occipitales, parietales, y aquí tengo las desventajas de la resonancia magnética que les he puesto. Por favor, no se olviden. Les estoy preguntando, pues, porque eso hay que saber. Y es también pregunta de residencial, por si acaso. No solamente es una pregunta que les hago, es de residencial también. Les han preguntado y se equivocan. Muy bien. Y aquí tengo yo todos mis hemisferios cerebrales, ¿no? Aquí tengo cosas, mi lóbulo frontal, mi lóbulo parietal, occipital, mi cuerpo calloso, mis ventrículos, mi fornix. Aquí tengo mi médula, ¿no? La protuberancia, perdón, el puente, ¿no? Aquí tengo los tubérculos cuadrigémenos, mi cerebelo, mi cuarto ventrículo. Todo esto, doctores, en sus prácticas lo tienen que ver. La resonancia magnética nos da una buena definición anatómica. ¿Quiénes están de mis alumnos? ¿Están alguien acá? Están poquitos, ¿eh? Ya saben, les enseña esto, ¿sí o no? Que no responden el examen. Porque en el examen les pongo acá, una flechita acá. La flecha señala acá, cabeza del núcleo caudal. La flecha señala acá, por decirles acá, ¿no? Acá, ya, la rodilla del cuerpo calloso. La flecha señala acá, el lóbulo frontal. Se lo estoy preguntando. Les estoy preguntando las cosas que tienen que saber, no las cosas que no tienen que saber. ¿No? Entonces, no se olviden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pregunto generalmente? Voy a preguntar esto de acá, el núcleo lenticular, el tálamo. Esta es la sustancia blanca y esta es la corteza. No se olviden esta diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca, esa interfase. ¿Por qué es importante esa interfase? Porque en esa interfase se van a localizar la mayoría de lesiones y nos sirve bastante, Y les pregunto también, ¿no? ¿Esto qué es eso? Es la interfase. Cuando tengamos encefalitis, cuando tengamos tuberculosis, cuando tengamos cisticercosis, cuando tengamos inflamaciones ahí se van a ubicar. Y este es un corte sagital, ¿no? Donde están todas las estructuras anatómicas. Los otros cortes, ¿no? Los cortes, este ya es con contraste, ¿no? En la secuencia T1 es donde se usa contraste el gadolíneo, por si acaso, ¿ya? Pregunta, no estoy preguntando, pero sí esta pregunta en el examen también de residencial. En la secuencia T1 es la secuencia donde se usa gadolíneo, no se usa en T2, ¿ya? Por eso ustedes lo ven así. Este es un corte coronal, donde se ve también el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo, ¿cómo es? Eso quiero que vean, ¿no? Miren cómo entra. Todo este es el espacio subaracnoideo, doctores, ¿ah? Como digitiforme. Miren cómo entra el espacio subaracnoideo acá. El espacio subaracnoideo, cómo el líquido entra ahí. Identifiquen eso. Bueno, y la hipófisis, que está ubicada en la ciliar turca, ya saben ustedes, tiene una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. La posterior, ¿qué cosa es? La neurohipófisis. ¿Qué cosa va? Dos hormonas. La oxitocina y las anteriores. Es una adenihipófisis, ¿no? Ya. El infundíbulo se comunica con la neurohipófisis o la adenihipófisis. La neurohipófisis. Pregunta de examen. No de acá, esto es residencial. Lo que pasa es que tengo la mala costumbre de revisar los exámenes residenciales, ¿no? Yo estaba revisando los últimos años, me he comprado desde 2000 hasta el 2015, entonces ya están preguntando ahí, por eso les digo eso, no estoy bromeando, ¿no? Entonces les preguntan, ¿no? La vasopresina y la antidiurética. Está en la adenihipófisis, neurohipófisis. Les preguntan, el infundíbulo se comunica con, y tiene razón, ¿no? Porque sirve. De la FSH con el hipotálamo también, ¿no? Esta comunicación, ¿no? Esta comunicación. Si aquí está el tálamo, aquí está el hipotálamo, ¿no? Como no vamos a ver patología de hipófisis, porque no está en
en el programa, pero es bueno que tengamos los cursos. Esto sí me interesa. Aquí no voy a detener más. No voy a detener más porque quiero que sepan ustedes todo lo referente a lo que son lesiones. Normalmente, esta es la célula. Cuando esta célula ingresa líquido a la célula crece. Nos va a producir un edema citotóxico. Y cuando el líquido sale de la célula y va al espacio intercelular, al intersticio, nos va a producir un edema vasogénico. Eso lo vamos a ver en imágenes. Porque el edema citotóxico, anoten lo que le estoy preguntando, se va a presentar en ACV isquémico, encefalitis y alteraciones metabólicas. El edema vasogénico se va a presentar en tumores, en procesos inflamatorios infecciosos o no infecciosos, en desmielinizaciones y alteraciones en la regulación de los vasos cerebrales. Cuando nosotros tenemos un paciente que viene por pérdida de la conciencia, alteraciones en el sensorio o alteraciones motoras y sospechan que hay una patología cerebral, lo primero que hace el médico es tomarle una tomografía. Y en la tomografía lo primero que vamos a determinar va a ser esto: si es edema vasogénico o es edema citotóxico. Pero tienen diferencias. Para que sea vasogénico es una hipodelicidad, ¿sí? Que tiene, miren ustedes, aspecto digitiforme. Hay una separación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. En cambio acá, no. Primer punto importante. Mientras el otro se nota claramente la sustancia, la parte corteza y la parte blanca, en el otro no. ¿Ya? Segundo, acá, ¿cómo están los surcos? Se trata de conservar. Aquí los surcos están borrados, desaparecen. Oye, ¿edema vasogénico o edema vasogénico? Ya, ¿qué hay que pensar? Tumor, infección, desmielinización, o edema citotóxico, ácido isquémico, encefalitis, alteraciones metabólicas. Pero como vamos tomando la historia clínica y vamos viendo más, nuestra primera diferenciación va a ser: les estoy preguntando, les pongo ahí, les pongo uno, no sé si ese es testigo. Este edema es edema, corresponde probablemente. Este edema es vasogénico, corresponde probablemente ácido isquémico, ácido hemorrágico, tumor, les pongo encefalitis, les pongo así. Eso quiero que entiendan y sepan hoy día. Y vamos a entrar a lo que se conoce como traumatismos, pero para eso recordarles siempre estito, ¿no? Todo lo que es el aracnoides, el espacio subaracnoideo, bien, la pía madre, ¿no? Y la dura madre. Si está encima de la dura madre, ¿qué va a ser? Epi, ¿no? Encima, ¿no? Entonces entramos a las hemorragias. Entonces vamos a entrar entonces a patología de las hemorragias. Primero hablamos de hemorragia epidural. Origen arterial. La subdural va a ser diferente, venoso, ¿ya? Empuja la dura. Les he puesto yo escrito para que ustedes la aprendan, porque ahí estoy preguntándole. Bueno, lo que no está escrito también les voy a preguntar, lo que les estoy hablando ahora también. Fractura en el 85 al 95%. Cuando tengan ustedes una hemorragia epidural, tienen que tener fractura entre el 85 y el 95%. Por eso pedimos ventana ósea.
Es importante. ¿Ya? No cruza la sutura, como dice acá, no cruza la sutura, se mantiene y toma un espacio, una forma bicóncava, ¿no? Bicóncava. Y les he puesto esto porque es importante, ¿no? 50% tienen el intervalo lúcido antes del deterioro. Están con su lesión, están con su fractura, pero están pues hablando bien, se están comunicando bien. Es un intervalo lúcido. Por eso estos pacientes son sometidos a observación. No te vayas, quédate acá. Se va a su casa, pasó a ir y venir y está muerto. ¿No? ¿Qué ha pasado? No, el médico ya le ha dicho que se vaya. ¿Por qué? Si está conversando, está riéndose, está alegre, está feliz. Es un espacio lúcido, doctores. ¿Me estoy preguntando? Porque tienen que saber. ¿Ya? Y el 20% tiene expansión tardía. Fractura. Esa arteria meningia media, ¿ya? Entre el cráneo y la dura madre. No se olvide. El hematoma, forma biconvexa. Desaparecen los surcos, desplaza la interfase, deforma el ventrículo. Cuando deforma el ventrículo, entonces hablamos de efecto de masa. Como está una masa, deforma el ventrículo, desplaza la línea media, hay una línea media, fisura interhemisférica, desplazamiento. Entonces decimos efecto de masa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque esto tienen que saber. Les van a preguntar también cuando vean su examen de occidental y cuando vean su examen de ENAM. El volumen. ¿Por qué? ¿Cuándo se debe operar esto? Cuando mayor de 30 cc. Este grosor, cuando es más de 1,15 milímetros se opera, y cuando esta línea media se desplaza 5 milímetros se opera. Eso tienen que saber. Y lo estoy preguntando también, ¿no? Eso tienen que saber. Por eso les he puesto incluso con las diapositivas. Esto lo he puesto para que no se olviden que un hematoma epidural se ve así, una imagen hiperdensa, que desaparecen los surcos, desplaza la línea media, ¿no? Es biconvexa y que está asociado con fractura o que tiene la morfología de una lenteja. Y la subdural, la epidural es arterial, la subdural llega a ser venoso, doctores. Y se presenta entre el 10 y el 20% del TEF. 30% son lesiones letales. El 30%. ¿Ya? Tiene una forma de semiluna, común en caso de maltrato infantil. Y les preguntan, ¿y qué es el maltrato infantil? Un golpe en su cabecita. ¿Qué gana el maltrato infantil? Le tiran a la cama. De repente eso se mató. ¿No? Simplemente así, sin que se caiga del segundo piso, que se caiga de la escalera, no, así nomás. Maltrato infantil. ¿No? Esto, doctores, baja puntuación de la escala de Glasgow. De los 15 exámenes de la occidental, desde el 2000 al 2015, en 10 preguntan la escala de Glasgow. Aprendamos bien. En 10 preguntan la escala de Glasgow. Miren, de 15 exámenes, en 10. Entonces tienen que saber la escala de Glasgow. ¿Ya? La puntuación que da. Segurito que no les pregunto porque no es parte del curso, pero bueno. En la mortalidad. Ruptura de las venas. ¿Ya? Ya saben que está entre la dura madre y el aracnoides. Media lunita, es una luna, por favor. Una lunita, no se olviden. Media lunita, ya, hematoma subdural. Subdural, de origen venoso, bacán. Tratamiento médico o quirúrgico, ¿no? Es agudo, media luna, colusión hiperdensa, homogénea. A veces hay densidad heterogénea, luego se hace hipodensa, ¿no? A veces hace hipodensa, luego cuando los pacientes tienen baja cantidad de hemoglobina se hace isodensa, porque la hiperdensidad está en relación a la cantidad de hemoglobina que tienen en la tomografía.
hemorragia subaracnoidea. Este también me han preguntado en el examen de residentado la causa de hemorragia subaracnoidea, la primera causa. De 15 exámenes de 15 años, han preguntado en 6. ¿No? La causa de hemorragia subaracnoidea, la principal causa, aneurisma. ¿Y dónde va a ir? A nivel de los surcos. Por eso les decía, cuando ustedes se desvían el cerebro, vean los surcos. Miren acá. En los surcos. Hiperdensidad entre los surcos. Puede haber hemorragia ventricular acá. Puede haber hemorragia ventricular. Acá, cuando estén los ventrículos, puede haber nivel sangre líquido. ¿No? No se olviden, miren. Entre los surcos, decía, miren los surcos, cómo se mete, ya, hemorragia. Se va a arrancar el primerito, vamos a decir, aneurisma. ¿Y dónde está mi...? Ah, ya, después está. Tengo un caso de un pacientito, después está, bueno. Entonces no se olviden, ¿eh? Estas preguntas son seguras, bueno, porque tienen que saber. Los pacientes vienen sin hablar, vienen sin hacer la tomografía, ya determinan qué tipo de hemorragia. Y si es una aracnoidea, pensar primerito en aneurisma, ¿no? Entramos a lo que es infarto. Cuando por algún motivo el vaso no va sangre en su respectivo territorio, viene lo que se conoce como un accidente cerebrovascular isquémico. ¿Qué tipo de edema nos va a dar? Citotóxico. ¿No? Entonces hay una disminución. Las primeras horas tras el accidente isquémico, la TC puede ser negativa. Ese es un problema que se tiene. Generalmente las primeras 12 horas la tomografía es negativa, pero clínicamente está ahí. ¿No? Pero no tan negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay este signo, doctores. Aumento de una hiperdensidad del vaso. Vaso comprometido, hiperdenso. Y se encuentra, se sospecha en accidente cerebrovascular y todavía vemos el mapeo y lo vemos como un cerebro normal, vamos a encontrar hiperdensidad. ¿Por qué es importante? Porque si es un accidente cerebrovascular, tiene que tener sometido a tratamiento trombolítico. Y un tratamiento trombolítico es importante las primeras 3 horas. Las primeras 3 horas son cruciales para que no evolucione en daño cerebral. Entonces, lo que uno hace es inmediatamente ver este signo, la hiperdensidad del vaso comprometido. Acá en este caso, miren ustedes, es un caso real, ¿no? Porque se cayó el colega, un colega del Lino, se desmayó a las 3 de la tarde, lo llevan a Rebagliati, a las 4:30 le toman esta tomografía, hora y media, de su desmayo, ¿no? Pero entonces, ¿qué se ve en la tomografía? Una zona área hipodensa en el territorio. Esto ya es una tomografía después de que entró inicialmente, ¿no? ¿Qué tengo? Un área hipodensa, con edema citotóxico. Tengo desaparición de la sustancia gris y blanca, desaparición de los surcos. ¿Qué me ha hecho? Un ACV isquémico. Por falta de perfusión del vaso, ¿no? Miren ustedes, por la ubicación entonces, la arteria cerebral media, todo lo que abarca. ¿Cuál era lo primerito que uno tenía que hacer? Es esto. Este signo. ¿Y si sangra? Un sangrado intraparenquimal a nivel de los núcleos basales, la primera causa, la hipertensión arterial. ¿Y si la hipertensión arterial cómo nos va a dar? Una hiperdensidad a nivel del parénquima e incluso llega al líquido cefalorraquídeo. También estoy preguntando eso.
¿Cómo va la fase aguda? Esto de la fase aguda, la fase subaguda, la fase crónica, hay muchos estudios, ¿no? En los tiempos. Pero no soy exigente porque todavía no hay un consenso de decir, esta es la fase aguda, ¿no? Pero se toman las primeras 24 horas. ¿Qué tengo acá? Una gran hiperdensidad que ha invadido incluso, miren ustedes, los ventrículos. ¿Qué tipo de edema me está produciendo acá? Vasogénico. Vasogénico, ¿no? ¿Esta hiperdensidad puede ser un tumor? Sí. ¿Puede ser una malformación arteriovenosa? Sí. Porque después de esto vamos a determinar la causa. Pero como es un paciente hipertenso que no se controla bien, esa arteria que les decía, la coroidea anterior, es la causante. La causante de que el mayor porcentaje de ACVs hemorrágicos se desarrollan en los núcleos basales. El mayor porcentaje. Entonces, cuando uno ve esta lesión, allá, como vino solito, no lo trajo nadie, van a inferir ustedes hipertenso, crónico, ¿no? Y hemorragia a nivel de núcleos basales, muy bien, tratamiento bajar hipertensión, controlar la hipertensión. Y ver que no crezca, ¿no? Si no entra también al tratamiento quirúrgico. No se olviden, ¿no? En anemia siempre es isodensa, por acción de la hemoglobina. Bordes bien definidos, parénquima cerebral circundante con hipodensidad. El edema es mucho o poco y produce efecto de masa. ¿Qué es efecto de masa? Desplazamiento de la línea media. Borramiento de los surcos. Colapso ventricular. No se olviden, colapso ventricular. Los ventrículos se cierran. Desplaza la línea media. Borramiento de los surcos. Efecto de masa. Efecto de masa. Cuando hagamos cáncer, ahí vamos a hablar de efecto de masa. Es una hemorragia intraparenquimal. Se rompe el vaso. Borramiento también de los surcos. Desaparición de la interfase gris-blanca. Deformidad de los ventrículos. Produce hernia transtentorial. ¿No? Acá. Les pongo esto porque les estoy preguntando. Acá. ¿Dónde es más frecuente la hemorragia? Cuando un paciente tiene hiperdensidad a nivel de los núcleos basales, la causa es hipertensión arterial. Y esto le estoy preguntando. Cuando es en el cerebelo y en el tronco, la letalidad es alta. Altísima. Pero ahorita vamos a llegar ahí. Como se acerca acá, entonces de acuerdo, se acerca en el putamen, es la mayor cantidad de 40 a 50%, ¿no? De hemorragias por defecto de ese vaso que les he dicho. Estos son la clínica que presentan. Estos son los tipos lobales también, existen. No van a pensar que solamente está a nivel de la sustancia blanca en los núcleos basales. La clínica y en el puente. Mortalidad, 80%. ¿Tiene una hemorragia en el puente? Le van a decir, cuidadito, la mortalidad es alta. 80%. Es alta. Yo siempre pregunto. Además también preguntan del examen que les han hecho en el ENA, está eso. También hay hemorragias cerebelosas, ¿no? Cerebelosas. Cuando tengamos entonces hiperdensidad hablamos de hemorragias. Contusiones también hay, ¿no? La contusión es un golpe, no es como un T, ¿no? Las contusiones generalmente, por ejemplo, cuando es lo que se conoce en los accidentes de tráfico, ¿no? Cuando uno hace el defecto, sufre una contusión y puede haber hemorragia, ¿no? Y nos dan, ¿qué cosa? Hiperdensidad, ¿no? Hiperdensidad y hemorragia. Y también se dan a nivel intraventricular, miren los ventrículos, por ruptura de las venas ependimales. Ya saben ustedes que los ventrículos están recubiertos por el epéndimo, ¿no? El epéndimo, ¿no? Entonces se muestran áreas hiperdensas. Vienen los pacientes con hemorragia y tenemos que determinar la causa, pues, ¿no?
hipertensión, tumor, malformación arteriovenosa, aneurisma, infección, alteración metabólica. Ya tenemos la causa, ¿no? Decimos, ¿sabe qué? A tener accidente de tráfico. Ya acá estamos contentos, ya sabemos la causa, el TEG. Pero en lo demás, no hay que determinar la causa. ¿Qué hacemos? Estudios contrastados. En los estudios angiográficos usamos la ecografía en neonatos, los pongo porque deben de saber, ¿no? En neonatos, tomografía, la resonancia magnética y la radiología intervencionista. En neonatos usamos, acá tengo el polígono de Willis, ¿no? Cuando hagan neonatología, cuando hagan pediatría, van a ver que las hemorragias de la parte de la zona crítica es frecuente en niños producto de la hipoxia. ¿Y qué es el elemento que más manda? La ecografía. ¿No? Acá tengo mi polígono de Willis ecográficamente. Aquí tengo una arteriografía. Aquí tengo otra con un aneurisma. Aquí tengo mi resonancia magnética. Y estos son los estudios, las indicaciones: aneurismas, MAF, malformaciones vasculares, arteriosclerosis y evaluación de tumores. Les pongo esto porque cuando se hace siempre una arteriografía cerebral, debe tener 4 proyecciones: la anteroposterior de carótida interna, derecha o izquierda; la lateral de carótida interna, derecha o izquierda, ¿no? Proyección anteroposterior del tronco de la basilar y sus ramas, la lateral. O sea, tienen 4 proyecciones. Cuando nos dice, ubica ya. Anteroposterior y lateral, ¿ya? Este es un pacientito que vino, miren ustedes. Este es un hospital, ¿no? Es el hospital. Vino con problema del sensorio. ¿Qué tiene acá? Invasión en los surcos, hemorragia subaracnoidea. Hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es la primera causa? Pues ya sé, la primera causa es aneurisma, pues, ¿no? El aneurisma es una vaginación de la íntima y de la adventicia por la ausencia de la lámina elástica interna de la capa muscular. Tipo saccular fusiforme y secante. Esto les he puesto, doctores, porque he encontrado una pregunta en el examen de occidental. Entonces les he puesto para que aprendan y se quede ahí grabadito, porque las preguntas se repiten, ¿eh? Y entra el pacientito, este pacientito de acá, Calla Quispe es apellida, su procedimiento, ¿qué se encuentra? Un aneurisma. O sea, comprobamos que la primera causa de hemorragia subaracnoidea son los aneurismas, ¿no? Se entró la arteriografía, ¿no? Listo. Diagnóstico, tratamiento, operación, ¿no? Y luego viene la MAF, malformación arteriovenosa. Las venas se conectan directamente con las arterias, no hay capilares. Forman un ovillo, hacen un ovillo. Nosotros es una dilatación, acá hacen un ovillo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo esta placa de otro paciente de mi hospital también, ¿no? Valerita, ¿no? Acá tengo, miren ustedes esto. Y tengo un edema. Se le pone una sustancia de contraste y me hace todo esto. Se realiza la arteriografía, miren, ¿no? Y toda esta malformación arteriovenosa. Tratamiento, entran acá, le ponen, lo colapsan con hielfo, ¿no? Listo. Porque todo es una malformación. Y hay que cuidar que no tenga hipertensión arterial, hay que cuidar que no tenga golpes, todo eso. Esto es pregunta. Yo no quería poner esto, pero se han preguntado ahí. El que hicieron una pregunta ahí en el examen de occidentado: ¿por qué se produce la ruptura de la malformación? Debido a la presión y al daño del tejido del vaso sanguíneo. O sea, por la presión y la alteración del vaso sanguíneo hay la ruptura de la malformación arteriovenosa. O sea, hay una subida de presión, ¿no? Entonces, ya saben ustedes. Esto para mostrarles también. Hemorragias ocurren en personas de 15 a 20 años.
Las malformaciones arteriovenosas ocurren en menos de 1% de personas. De 15 a 20 años, cuando haya una hemorragia subaracnoidea, van a pensar en malformación. Y si el paciente tiene 50 años, van a pensar en aneurisma. Si tiene el paciente 12 años, van a pensar más en MAF que en aneurisma. El aneurisma, el síntoma principal que causa es la cefalea. En la MAF, la cefalea. Dolor de cabeza, dolor de cabeza. Entonces van a pensar, ya, 40 años ya, aneurisma. Cefalea, de larga evolución, se queja. Por favor. Ya saben lo que es la arteriosclerosis, ¿no? El cierre del vaso por la acumulación de grasa, ¿no? ¿Y qué pedimos? ¿Y qué pedimos también? Usamos también la radiología intervencionista para determinar qué cosa, el estenosis, la oclusión y la trombosis, ¿no? Entonces, disminuye el calibre acá. Estoy poniendo acá esta arteria, es la carótida, ¿sí? La carótida. Porque en pacientes viejos, el principal síntoma es el vértigo, mareos, inestabilidad. Y lo primero que el médico piensa es en una arteriosclerosis, una disminución del calibre. ¿Qué se pide inicialmente? Ecografía. Después de la ecografía, una arteriografía para determinar, entonces se opera, se pone una prótesis. Frecuente, doctores. Frecuente. No se olviden, por favor. Y después viene la disminución, bueno, las estenosis, las arterias, ¿no? Áreas estenóticas. Y la oclusión. La oclusión, a veces se ocluye. La primera causa de oclusión, ¿cuál es? Trombosis, ¿no? ¿Y de dónde viene? Del corazón. Es de Leonardo da Vinci en figura esa. Espero que hemos aprendido lo que es ACV, hemorrágico, isquémico, subaracnoideo, aneurisma cerebral, malformación arteriovenosa, edema citotóxico, edema vasogénico. Eso le estoy preguntando y eso tienen que responder. No se olviden. A la cual es el base más comprometido en aneurisma. Arteria cerebral media. No se olviden. ¿Ya? Y la anatomía, pues, ¿no? Una flechita y el núcleo caudado, el tálamo, el tercer ventrículo, ¿no? La protuberancia, ¿no? ¿Dónde es la mortalidad más alta? ¿En qué tipo de hemorragia? Puente, ¿no? Puente. Ya saben, 80% muere. 80%, ¿no? Fractura. Paciente con fractura lineal, ¿qué tipo de hematoma va a tener? Epidural, ¿no? Epidural, ¿no? Ese segurito, ¿no? Epidural. Hemorragia, subaracnoidea, aneurisma. Mujer, Evita, que cantaba en Corazón Serrano, pérdida brusca del sensorio, de la voracidad. Diagnóstico, aneurisma. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que les aclare? Edema, no se ve, edema estoy preguntando, es el centro de cajón, citotóxico, vasogénico. Y lo que tienen que saber, citotóxico, ácido isquémico, encefalitis, alteraciones metabólicas. Edema vasogénico, la característica es que es digitiforme, en el otro es una hipodensidad que desaparece, en contraste, sustancia gris, sustancia blanca. Efecto de masa. ¿Quién produce efecto de masa? ¿Ácido isquémico, subaracnoideo o epidural? ¿Qué es efecto de masa? 3 signos. Desplazamiento de la sección interhemisférica, colapso ventricular, borramiento de los surcos. ¿Por qué es un efecto de masa? Porque hay una masa. Puede ser que tumor, sangre. Y o parásito. Y o infección, tuberculosis. Ya cuando hagamos eso, vamos a determinar. Y cuando uno tiene tomografía, se tiene que ver el ojo, lo que el doctor les ha explicado, todo el ojo, vemos los senos paranasales,
vemos los oídos, ¿no? Se tienen que ver porque el examen nos permite ver eso. ¿Alguna pregunta, doctores?